Yo estaba allí, de pie, en medio de un mundo al que nunca había pertenecido de verdad. Mi nombre es Clark Miller, tengo 28 años, soy un trabajador común de almacén en California y hoy se suponía que sería mi día de boda. Este hotel de 5 estrellas era tan deslumbrante que me dejaba sin aliento. Candelabros de cristal brillaban como miles de estrellas caídas del cielo, colgando del techo y proyectando luz sobre 500 invitados. Magnates, políticos y la élite de la alta sociedad. Reían y charlaban en voz alta, chocando copas de champaña, hablando de acciones, yates y vacaciones en Europa. Llevaba un smoking hecho a la medida, obligándome a sonreír, aunque por dentro era un manojo de nervios. Era mi boda con Lacey Ellington, hija de una de las familias más ricas de la región, y yo sabía muy bien que era solo un tipo común que de alguna manera se había deslizado en su mundo. Mi corazón latía con fuerza mientras recorría la multitud con la mirada, buscando un rostro familiar entre ese mar de desconocidos. Y entonces lo vi. Mi padre, Benson Miller, de 61 años, entrando por una puerta lateral. Llevaba el mismo viejo traje que recordaba haberle visto comprar hacía más de 10 años. Sus zapatos de cuero gastados, agrietados, su cuerpo delgado, levemente encorvado como si intentara hacerse más pequeño. Se quedó quieto en un rincón, cerca de la salida de emergencia, como si temiera molestar a alguien. Su rostro estaba marcado por los años de trabajo duro, pero sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y ansiedad. Mi papá me había criado solo desde que mamá falleció. Se partió el alma trabajando en nuestra pequeña granja para que yo pudiera tener una educación decente. Nunca se quejó. Pero hoy, en medio de todo este lujo, parecía dolorosamente fuera de lugar. La garganta se me cerró, seca, ardiendo. Una oleada de amor y dolor me atravesó. Quería correr hacia él y llevarlo a un asiento digno en la sección de la familia. «Papá, ¿por qué estás ahí solo?», pensé, sintiendo un nudo en el pecho. Él había sacrificado tanto por mí. Merecía respeto. Pero antes de que pudiera moverme, la gente empezó a notarlo. Los susurros se propagaron por la sala como una corriente subterránea. Un grupo de mujeres con brillantes vestidos de gala se volteó a mirar, sonriendo con malicia. «¿Quién es ese?», preguntó una lo suficientemente fuerte para que yo la escuchara. «Parece que acaba de bajarse de una granja». Dedos señalaban, ojos lo juzgaban como si fuera un objeto extraño que había entrado por error a su fiesta de élite. Sentí la sangre subir a mi rostro, ardiendo. Se estaban burlando de mi padre, el hombre que me enseñó a ser decente. Mi futuro suegro, Brantley Ellington, presidente del enorme imperio empresarial Ellington Group, estaba no muy lejos. Miró a mi papá con desprecio abierto, como si observara a un insecto. Luego se dio la vuelta, negó con la cabeza con fastidio y volvió a su conversación con el senador como si nada hubiera pasado. Apreté los puños, luchando contra la ira que me subía por dentro. Brantley nunca había aprobado esta boda. Siempre me había visto como alguien inferior, útil solo para hacer mandados. Mi futura suegra, Elise Ellington, de 54 años, estaba junto a su círculo de socialites adornadas con collares de diamantes. Sonrió con condescendencia y dijo con una voz chillona: «Mis futuros consuegros son un poquito demasiado modestos, ¿no creen? Me pregunto si estará cómodo en un lugar como este». El grupo estalló en risas afiladas como cuchillas, clavándose directo en mi corazón. Elise siempre fingía ser amable, pero yo sabía perfectamente lo que pensaba de mi familia, gente de clase baja que no pertenecía a la sangre Ellington. El pecho se me apretó con rabia y humillación por mi padre. Avancé decidido a llevarlo a la zona familiar. Pero Lacey, mi novia, me agarró del brazo con fuerza. «Deja eso ahora mismo», me siseó. «Deja que tu papá se quede ahí. No hagas un escándalo. Hoy se supone que es nuestro día». La miré, hermosa en su vestido blanco, pero sus ojos estaban helados. Ni un rastro de empatía. Yo la había amado por su fortaleza, por los momentos compartidos en la universidad, cuando ambos éramos simples estudiantes. Pero ahora parecía otra persona, completamente absorbida por el mundo de su familia. Desde el otro extremo del salón, mi papá captó mi mirada y negó con la cabeza, triste, resignado, como si dijera: «Está bien, hijo. No hagas un problema por mí».
Forzó una sonrisa débil, tratando de esconder su dolor. La garganta se me cerró aún más. Las lágrimas amenazaban con salir. Mi padre había soportado tanto. Y ahora seguía tragándose el orgullo por mí. La ceremonia avanzó en el gran salón. Cuando llegó el momento de las fotos familiares, insistí en subir a mi papá al escenario. «Papá, ven, ponte aquí conmigo», dije, con la voz temblando. Él dudó, pero subió. Sus viejos zapatos chirriaron fuerte sobre el piso de madera pulida. La familia de la novia mostró su incomodidad de inmediato. Se hicieron hacia atrás, inclinándose, como si mi padre llevara encima alguna enfermedad contagiosa. El hermano menor de Lacey, Marcos Ellington, un muchacho mimado y arrogante, no se contuvo. ¿Eso se supone que es un padre?, se burló en voz alta. Parece más un montón de basura campesina. Y camina como un mendigo. Su voz rezumaba desprecio. El grupo estalló en carcajadas estruendosas. Algunos incluso lo felicitaron, como si hubiera contado el chiste de la noche. Lacey también rió. Ni una sola mirada a mi padre. Ni un intento de detenerlo. Solo rió, como si fuera diversión inocente. Vi a mi papá congelado en medio de la risa, con los ojos enrojecidos, pero manteniendo esa sonrisa forzada, aferrándose al último hilo de su dignidad. Algo dentro de mí se rompió. La rabia explotó, ardiendo en mi pecho. Arrojé el ramo de novia al suelo. El golpe resonó por todo el salón. «Cancelo la boda», grité con fuerza, para que todos me escucharan. Todo quedó en silencio. Luego estalló el caos. Susurros, gritos, miradas clavadas en mí como si estuviera loco. Lacey, mi casi esposa, o ahora mi exnovia, se puso pálida como un papel. Luego su cara se tornó roja de furia. Me miró fijamente, ojos encendidos, y me abofeteó con un golpe que retumbó en toda la sala. El ardor me dejó la mejilla entumecida. «¿Estás enfermo, Clark?», gritó. «¿Te atreves a cancelar nuestra boda frente a todos? ¿Quién te crees?». Las lágrimas le corrían, pero no eran de tristeza. Eran de humillación. Su plan perfecto se había derrumbado. Yo no respondí. Solo la miré. Lacey había sido mi amor, pero ahora parecía una desconocida. Brantley se giró hacia mí, el rostro morado de vergüenza y rabia. Clark Miller rugió. «Pide disculpas ahora mismo. ¿Te atreves a humillar a mi familia frente a 500 invitados? Discúlpate de inmediato y salva la reputación de todos». Toda la sala clavó sus ojos en nosotros. Él me apuntó con el dedo, como si yo fuera un traidor. Y Liz avanzó, su rostro refinado deformado por la rabia. «Un don nadie como tú tiene el descaro de levantar la voz». «Ridículo», escupió. «Si alguien tiene derecho a cancelar algo, es mi hija, no un pobre diablo con un smoking rentado». Agitó la mano, sus diamantes brillando bajo las luces, marcando la distancia entre nosotros. El salón quedó en silencio. Algunos invitados incluso asintieron. Y Liz me había despreciado desde la primera cena familiar, insinuando siempre que yo quería casarme con Lacey por ascender socialmente. La sangre me hervía, pero guardé silencio, usando la ira para fortalecer mi resolución. Marcos y su grupo de amigos ricos avanzaron como perros de caza. «Ponte de rodillas y discúlpate, basura», bramó Marcos. «Ponte de rodillas y repara lo que hiciste. ¿Quién te crees, empleado de almacén?». Sus amigos lo corearon. Algunos invitados se levantaron, el ambiente cargado de violencia. Marcos me había humillado en cada reunión familiar. Y ahora quería verme arrodillado. Pero no me moví. No parpadeé. Mi mirada recorrió a todos con frialdad. Mi corazón latía fuerte, pero no tenía miedo. Mi padre se acercó, pálido de vergüenza. Tomó mi mano, cálida, temblorosa. «Hijo, lo siento», susurró, con la voz quebrada. «Yo solo empeoré todo. No debería haber venido. No arruines tu futuro por mí». Trató de sonreír. Sus ojos viejos seguían llenos de esa resignación de toda una vida. Lo miré y solo vi sacrificio. Años de trabajo rompedor, criándome solo. Nunca pidió nada.
Solo quería que yo fuera feliz. El pecho se me apretó. Las lágrimas buscaban salida. Papá, sé lo que tengo que hacer, susurré. Me giré hacia la familia Ellington. La rabia estalló dentro de mí. A mí me pueden insultar, rugí. Me pueden tratar como basura. Lo aguanto. Pero a mi padre, a él no lo toca nadie. Mi voz retumbó como un trueno. La sala entera quedó en silencio. Lacey abrió la boca, horrorizada. Brantley se quedó rígido. Y Liz retrocedió. Marcos se quedó sin palabras. Me mantuve firme. Esta boda se terminó. Aquí. Ahora. Jamás cambiaré el respeto que le tengo a mi padre por su prestigio barato. Mi voz sonó clara como una promesa. Los murmullos llenaron el salón. Algunos incluso me miraron con una pizca de respeto. Me volví hacia mi papá. No hiciste nada mal. Eres el mejor hombre del mundo. Le tomé la mano y lo guié fuera del escenario. Atravesamos el pasillo entre las filas de asientos. Las miradas nos seguían como un soplo. Detrás, la furia de los Ellington estalló, Lacey llorando, Brantley llamando a seguridad y Liz gritando sobre demandas. Pero yo no miré atrás. Salimos del hotel a la fresca noche de California, dejando ese mundo brillante atrás. Afuera, el aire estaba limpio, con el aroma suave del océano. Nada que ver con el ambiente asfixiante del interior. Mi papá caminaba a mi lado, paso lento, pero su mano apretando la mía. «Hijo, ¿estás seguro?», preguntó con preocupación. Asentí y sonreí. La primera sonrisa real de todo el día. «Estoy seguro, papá. No me arrepiento». Subimos a mi viejo coche destartalado, nada de limusinas de los Ellington. El motor rugió y nos alejamos en la noche, dejando atrás los escombros de una boda rota. Conduje durante la noche, la autopista californiana extendiéndose bajo las luces amarillas. Dentro del coche reinaba un silencio pesado, solo el sonido del motor y el viento entrando por la ventana agrietada. Mi padre iba en el asiento del copiloto, apoyando la cabeza en el cristal, los hombros cansados como si cargaran toda una vida. Lo miré. Sus ojos observaban la oscuridad, llenos de gratitud y preocupación. Ninguno habló. Cada uno atrapado en pensamientos demasiado pesados. Mi corazón seguía latiendo por la tensión, mezclado con una tristeza inexplicable. Había cancelado la boda, había dejado atrás un futuro que creí soñar. Entonces, ¿por qué me sentía aliviado? En el fondo, sabía que era lo correcto. Las imágenes del día pasaban por mi mente como una película lenta. Mi padre solo, las burlas, la bofetada de Lacey, los gritos de Brantley. Dolían, pero también me llevaron al principio, al momento en que conocí a Lacey. La verdad es que nuestro amor había empezado bonito. Recuerdo esa tarde en la universidad. Ella literalmente chocó conmigo por accidente. Yo era solo un estudiante pobre trabajando de noche en un almacén para pagar la matrícula. Lacey, niña rica, cabello dorado, sonrisa radiante, corría a clase y chocó conmigo. «Ay Dios, lo siento muchísimo», rió. Iba corriendo demasiado rápido. «¿Estás bien?». Luego se detuvo y realmente me miró. Hablamos. Así empezó todo. Ella decía que amaba mi sencillez. «No eres como los arrogantes de aquí», me susurró en nuestra primera cita, sentados en la playa. Escuchábamos las olas, tomados de la mano. Le conté sobre mi papá, nuestra vida sencilla. Ella escuchaba con ojos brillantes. «Cuando estoy contigo, puedo ser yo misma», me dijo. Y yo le creí. El amor creció. Mensajes nocturnos, escapadas de fin de semana. Pero en cuanto entré en su mundo, todo cambió. Los Ellington nunca me aceptaron. Desde el inicio dijeron que yo era inferior, indigno de su apellido. Lacey era la princesa del imperio Ellington. Yo, un trabajador de almacén del campo. Para ellos, yo era solo un pasatiempo antes de que ella se casara con alguien adecuado. Recuerdo la primera vez en su mansión de Beverly Hills. Piscina, jardines perfectos, riqueza por todas partes. Yo llevaba mi mejor ropa, pero aún así me sentí fuera de lugar. Brantley me recibió con un apretón frío. Luego llevó a Lacey aparte,
susurrándole algo. Después de la cena, me llamó al balcón. Su voz rezumaba desprecio. ¿Qué crees que puedes ofrecerle? Mi hija merece a alguien con riqueza. Tú eres temporal. Me señaló como si fuera un empleado más. Tragué el insulto. Desde ese día, cada encuentro era igual. Mi hija necesita un hombre con estatus, no uno cubierto de polvo de almacén. Y Liz era más sutil pero igual de cruel. Sonreía, pero siempre encontraba una forma de humillarme. Clark, ese atuendo es muy informal, ¿no? Déjame presentarte a nuestro estilo familiar, dijo una vez. O cuando mencioné mi trabajo. Un trabajador de almacén, qué interesante. Pero Lacey necesita a alguien con ambición real. Insinuaba que yo era un cazafortunas. Yo lo soportaba por Lacey. Pero cada comentario me dejaba una herida. Incluso me pusieron un acuerdo prenupcial enorme para proteger sus bienes. Una noche tormentosa en la oficina del abogado de Brantley. La carpeta de cuero negro llena de cláusulas complicadas. No tendría derecho a nada de su propiedad. Si nos divorciábamos, me iría con las manos vacías. Es solo un procedimiento estándar, Clark, dijo Lacey sin mirarme a los ojos. Brantley habló. Fírmalo. Demuestra que amas a mi hija por ella misma y no por nuestro dinero. Me sentí humillado. Como si me vieran como un ladrón. Mi mano tembló, pero firmé. Pensé que el amor lo valía. Ahora, manejando, entendía que ese fue mi primer error. Nunca confiaron en mí. Lacey, tampoco. Ella estaba tan segura de que con el poder de su familia y mi corazón blando podría moldearme. Solo necesitas cambiar un poco, Clark. Vestir mejor, hablar más suave. Yo te ayudaré. Me llevó a fiestas de alta sociedad, me enseñó cómo agarrar una copa, cómo saludar. Yo intenté, pero sentía que me perdía. Ella creía que al final aceptaría mi sitio, un esposo dependiente limitado a lo que su familia aprobara. Mis padres son duros, pero cuando te adaptes, cambiarán, me decía. Esa arrogancia, esa certeza, fue parte de lo que destruyó la boda de hoy. Ella jamás imaginó que yo tenía límites, que mi padre era intocable. Ahora, mientras conduzco por carreteras que conozco de memoria, me pregunto, ¿se arrepiente? ¿O solo lamenta la humillación pública? Aún con el corazón pesado, no siento remordimiento. Sé que hice lo correcto. Lo que un hombre decente jamás puede traicionar. Cancelar la boda significó perder una vida de riqueza, pero conservar mi dignidad. Y el amor por mi padre. Eso es lo que realmente importa. Vuelvo a mirar a mi padre. Apoya la cabeza contra la ventana, los hombros cansados, pero los ojos llenos de gratitud silenciosa. No dice nada, pero esa mirada lo dice todo. Gracias, hijo, por elegirme. Una calidez me llena el pecho, y estoy más seguro que nunca de que la decisión de hoy fue la única que podía tomar. Hemos pasado por tanto juntos, la muerte de mamá, años de pobreza y ahora esta tormenta. Mi padre es mi roca, y nunca permitiré que alguien lo lastime de nuevo. El auto avanza por la noche, dejando atrás las luces brillantes de la boda arruinada y de la vida a la que nunca verdaderamente pertenecí. El camino a casa de mi padre se acerca. Pequeñas casas aparecen bajo la luz de la luna. Recuerdo la última vez que estuve aquí antes de la boda, cuando me preguntó, ¿eres feliz, hijo? Asentí entonces. Pero ahora sé que es la verdadera felicidad. No son mansiones ni autos de lujo. Es este momento junto a mi padre, libre de cadenas falsas. El auto se detuvo frente a la pequeña casa familiar donde mi padre había vivido solo durante tantos años. Era una vieja cabaña de madera con el techo de tejas remendado, una cerca blanca desgastada y un pequeño huerto bien cuidado en el patio trasero. Una luz amarilla y cálida se derramaba por las ventanas, dándonos la bienvenida como un abrazo. Apagué el motor y salí. El aire fresco de la noche entró, llevando el aroma a tierra húmeda y hojas. Papá caminó a mi lado, con pasos más lentos de lo habitual, como si la tormenta de la boda aún se aferrara a él. Entramos sin decir una palabra. La puerta crujió en el silencio. Dentro, todo estaba exactamente como siempre. El piso de madera pulida, años de limpieza cuidadosa, el sofá gastado con marcas de mi infancia y la chimenea en la esquina,
encendida, con los troncos crepitando y susurrando consuelo. Nos sentamos frente al fuego. Su calor se extendió sobre nuestros cuerpos cansados, aunque no lograba disipar por completo la pesadez que había quedado de la boda. Mi corazón aún latía con fuerza, recordando las risas burlonas, la bofetada de Lacey, los gritos de Brantley. Todo daba vueltas en mi cabeza. Incliné la cabeza, entrelazando las manos con fuerza, la voz temblando. «Papá, lo siento. Te arrastré a algo tan humillante. Nunca debí haberte dejado venir. Nunca debí permitir que te insultaran frente a todos». Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. Luego lo miré, con la voz más firme, pero no me arrepiento, ni por un segundo. Preferiría perderlo todo antes que dejar que te tocaran. Mi padre me miró, sus viejos ojos brillando con la luz parpadeante del fuego. Puso su mano delgada pero fuerte, la mano de toda una vida de trabajo, sobre mi hombro. Su voz era baja y cálida, llena de un orgullo que rara vez expresaba. «Hijo, entiendo por qué lo hiciste. Y estoy tan orgulloso de ti. En medio de toda esa gente de alta sociedad, defendiste lo que era correcto. No todos renunciarían a su futuro para proteger a un pobre viejo como yo. Pero tú lo hiciste. Demostraste que eres un hombre de verdad». Apretó mi hombro con más fuerza, esbozando una sonrisa suave, pero detrás de esa bondad vi algo más en sus ojos, una profundidad silenciosa, como si hubiera guardado un secreto durante demasiado tiempo, esperando este momento para revelarlo. Entonces, inesperadamente, dejó escapar un largo suspiro, como liberando un peso que había cargado durante décadas. Me miró directamente, serio de repente, de un modo que me inquietó. «Clark, hay algo que necesito decirte. No soy el pobre y simple granjero que todos creen y que tú siempre pensaste que era. En realidad, soy un multimillonario». Esas palabras resonaron claras pero suaves, como una bomba en cámara lenta explotando en la tranquila habitación. Me quedé paralizado. Los oídos me zumbaban, la cabeza giraba. Un multimillonario. Mi padre, el hombre con traje viejo y zapatos gastados que vivía en esta pequeña casa, era un multimillonario. Pensé que el shock de la boda lo había afectado, que hablaba por emoción, intentando consolarme con una historia inventada. Forcé una sonrisa temblorosa y balbuceé: «Papá, ¿de qué hablas? Estás cansado, ¿no? Hoy fue demasiado. Por favor, descansa». Le froté la espalda, el corazón latiendo a 1000 por hora, sin saber cómo reaccionar. Mi padre, un multimillonario. Era lo más ridículo que había escuchado, incluso peor que los insultos de los Ellington. Pero papá simplemente sonrió con amabilidad, completamente tranquilo. Se levantó y caminó hacia su habitación, la pequeña sala privada a la que rara vez se me permitía entrar. Escuché cajones abrirse, papeles moverse. Luego regresó con un grueso paquete de documentos y lo colocó frente a mí sobre la vieja mesa de madera. «Quiero que veas esto», dijo suavemente, sentándose a mi lado, observando mi reacción. Todavía escéptico, con el corazón martillando, lo tomé con manos temblorosas y abrí la primera página. Era un certificado de acciones de una importante empresa tecnológica valorado en millones de dólares. Pasé la página, y mis ojos se abrieron aún más. Informes internacionales de inversión, estados bancarios con saldos de 9 cifras, escrituras de propiedades, mansiones frente al mar, apartamentos de lujo en Nueva York e incluso una pequeña isla privada en el Caribe. Cada documento llevaba el nombre de mi padre, Benson Miller, estampado por autoridades legales. Mis manos temblaban más con cada página. Me quedé sin palabras, atónito. El padre sencillo que me enseñó a ahorrar cada centavo, que llegó a mi boda con zapatos desgastados, estaba detrás de una fortuna tan enorme. Mi cabeza daba vueltas. El mundo familiar que conocía se había volteado en minutos. «Papá, ¿qué es todo esto? ¿Cómo?» Me levanté de golpe, apenas pudiendo formar una frase, la voz quebrada mientras el suelo parecía ceder bajo mis pies. Mi padre me observó, con una suave sonrisa, pero ojos llenos de significado, como si hubiera esperado años este momento. Inclinó la cabeza y preguntó con ligereza: «Entonces, ya no crees que tu viejo es solo un granjero simple y despistado, ¿verdad?» Su voz tenía humor, pero un peso profundo. Lo miré, boquiabierto, sin palabras.
Mi padre, un multimillonario. El pensamiento se repetía, mareándome. Él me indicó que respirara, que me calmara antes de que la emoción me arrastrara por completo. Luego acercó su silla y puso su mano firme sobre mi hombro, anclándome a la realidad. Siéntate, hijo, dijo despacio y con firmeza. A partir de ahora, te contaré todo desde el principio sobre tu madre, sobre la verdadera herencia que dejó, y sobre por qué he tenido que ocultarlo todo durante tantos años. La luz del fuego danzaba sobre su rostro curtido, resaltando las profundas líneas de una vida de resistencia y sacrificio. Mi corazón latía con fuerza. Sentí que estaba a punto de entrar en un capítulo completamente nuevo de mi vida, uno que jamás había imaginado. Todos estos años pensé que conocía todo sobre mi padre, el hombre sencillo y frugal que siempre me enseñó que la vida trata de trabajar duro y amar a tu familia. Ahora todo había cambiado. Respiré hondo, intentando calmarme. Papá, dime. Estoy listo para escuchar. Asintió, mirando el fuego como si pasara las páginas amarillentas de la memoria. Su voz era lenta, baja y rica en emoción, como un río que fluye por los altibajos de toda una vida. Todo comenzó cuando tu madre falleció, comenzó, con la voz ligeramente temblorosa. Tú tenías solo 3 años, Clark. Tu mamá, Evelyn, murió en un accidente automovilístico una tarde lluviosa. Iba de regreso del mercado y nunca regresó. Hizo una pausa, sus ojos brillando con la vieja pena que aún vivía allí, incluso después de más de 2 décadas. Mis recuerdos de mamá eran vagos, una mujer dulce de largo cabello castaño que me cantaba para dormir. Pero se sentían como fotografías desvaídas en un álbum familiar. Papá bajó la vista hacia sus manos. Quedé destruido, hijo. Esas primeras noches después de que ella se fue, no podía dormir. Solo me quedaba ahí, mirando el techo, sintiendo que mi vida había terminado con ella. Pero luego te miré a ti, a un niño de 3 años llorando por su mamá, y supe que tenía que seguir viviendo. Decidí criarte solo. Nunca me volví a casar porque tenía miedo de que te faltara amor, de que te lastimaran, de que pensaras que había olvidado a tu madre. Así que me quedé soltero e intenté ser tanto padre como madre para ti. Escuché, con el corazón latiendo. Nunca había sabido cuánto había sufrido. Todos esos años sonreía para mí, contándome historias felices sobre mamá. Ahora entendía que detrás de cada sonrisa había una soledad insoportable. ¿Quién está detrás de esto? ¿Cómo no lo supimos? Rugió Brantley, golpeando la mesa con fuerza. Los ejecutivos se miraban entre sí, confundidos. Cuando los auditores independientes presentaron su informe preliminar, los gastos sucios se vertieron sobre la mesa. Fondos negros, gastos personales, pagos a una amante. Los accionistas estallaron, golpeando la mesa. Brantley, explica esto ahora. Gritaron. Ese es nuestro dinero, no el tuyo. Algunos exigieron su destitución inmediata, con voces temblando de furia. Varios accionistas pidieron una moción de censura, mientras los principales medios cubrían sin parar los escándalos financieros y personales de Brantley. Forbes, el presidente del grupo Ellington acusado de afair y abuso de fondos corporativos. Y Liz y Laci se atrincheraron en la mansión, demasiado avergonzadas para salir, mientras los paparazzi acampaban fuera de las rejas, gritando preguntas. Las acciones del grupo Ellington cayeron durante 3 días consecutivos. Observé el gráfico en mi pantalla, el corazón latiendo con fuerza, de 50 a 30, luego a $20 por acción. Los pequeños accionistas entraron en pánico y vendieron sus participaciones, aprovechando que nuestro fondo lanzó una oferta de adquisición, ofreciendo comprar las acciones de control a precio de liquidación, apenas $15 cada una. Mientras el mercado estaba en caos, los inversionistas aterrorizados vendían masivamente para cortar pérdidas, transfiriendo la propiedad a nosotros sin siquiera saber quién era el comprador real. Están cayendo justo en la trampa, susurró papá, con los ojos encendidos. Brantley llamó desesperadamente a antiguos amigos inversionistas, rogando por rescate, prometiendo grandes retornos, pero nadie quiso involucrarse con el escándalo que se difundía por todos lados. Lo siento, Brantley, tus acciones son demasiado tóxicas ahora, dijo uno antes de colgar. Se quedó solo en su oficina, pálido y sudando. En cuestión de semanas, el grupo Ellington se sumió en una crisis total.
reputación destrozada, finanzas drenadas, acciones en caída libre. El control se deslizaba silenciosamente a manos del misterioso accionista que aún no habían identificado. Yo, Clark Miller. Me senté en la pequeña casa de mi padre, ojos pegados a la pantalla del ordenador, corazón latiendo como tambores de guerra. Las últimas semanas habían sido un torbellino, llamadas nocturnas con el equipo financiero, noches sin dormir revisando datos, y ahora el golpe definitivo estaba cerca. Papá se sentó a mi lado, su taza de café hace rato fría, ojos brillando con determinación de acero. «Hijo, es hora de enfrentarlos», dijo, voz baja y cálida, pero llena de resolución. Habíamos asegurado el 51% de las acciones a través de nuestro fondo anónimo. Control total. Después de los escándalos interminables, fondos negros, affairs y abuso financiero, el grupo Ellington no tenía otra opción más que aceptar nuestra oferta de rescate. Se convocó una reunión de accionistas de emergencia en su sede de California, atrayendo a cientos de accionistas, periodistas y socios comerciales. El día llegó. Condujimos hasta allí, la brisa salada del mar de California entrando por las ventanas. Mi corazón latía con fuerza, manos firmes sobre el volante. Nervioso, Clark. ¿Miedo de algo?, preguntó papá. No, papá, respondí. Solo emoción. Nos trataron como basura. Ahora lo verán. Él puso una mano en mi hombro. Recuerda, hijo, no venganza ciega. Justicia. Sus palabras me calmaron, aunque en lo profundo la rabia aún ardía. Los recuerdos de las risas que se burlaban de mi padre, la bofetada de Laci, los desprecios de Marcos, este era el momento de recuperar todo. La sede del grupo Ellington estaba llena. Cientos de accionistas abarrotaban el gran salón de conferencias, susurros como un panal alterado. Periodistas de Wall Street Journal, Forbes e incluso CNN alineaban cámaras y micrófonos. Los principales socios comerciales ocupaban las primeras filas, rostros tensos ante contratos pendientes. El aire olía a café y sudor nervioso. Esperamos en una sala lateral, captando fragmentos del ruido. La secretaria del consejo, una mujer de mediana edad con la que habíamos hablado antes, susurró por teléfono. «Todo está listo». Mi pulso se aceleró. Sentía que estaba al borde de un precipicio a punto de saltar. Brantley Ellington apareció primero, subiendo al escenario con el rostro tenso y ojeras por noches sin dormir. Intentó mantener su autoridad habitual, el traje negro reluciente, pero sus manos temblaban al sostener el micrófono. Y Liz lo siguió, intentando lucir elegante con un moño alto y collar de diamantes, pero sin poder ocultar su agotamiento. Mejillas hundidas, ojos rojos. Laci iba detrás, cabeza baja, cabello desordenado, ya no la herí segura de sí misma, parecía drenada, como si el escándalo le hubiera absorbido la vida. Marcos irrumpió detrás, rostro torcido de rabia, teléfono en mano como si estuviera listo para publicar otra rabieta. La reunión comenzó. Brantley tartamudeó sobre una crisis temporal y planes de recuperación. Entonces, la secretaria del consejo avanzó y anunció al micrófono. «Damas y caballeros, el Fondo de Inversión Anónimo, actualmente accionista mayoritario, nos ha informado que su representante principal asistirá personalmente para anunciar la transacción». El salón estalló en susurros. «¿Quién será?» «Un multimillonario secreto», murmuró un accionista. «Un competidor hostil», adivinó otro. Los periodistas levantaron grabadoras, ojos brillando de anticipación. La tensión era sofocante. Todos especulaban sobre el cerebro detrás de la adquisición. Brantley se secó el sudor de la frente, pálido, forzando una sonrisa. «Los recibiremos y discutiremos con justicia». Las puertas se abrieron y entramos. Di un paso adelante primero, papá justo detrás de mí, nuestros pasos firmes sobre el pulido suelo de madera. Instantes después, muchos accionistas miraban confundidos, susurrando. «¿Quiénes son?» Nunca los había visto. Pero los Ellington se congelaron, ojos abiertos de horror, luego torcieron sus rostros en risas burlonas, pensando que era una broma. Laci se tapó la boca, pálida como un fantasma. Y Liz negó con la cabeza, voz aguda. «¿Qué es esto? ¿Por qué están aquí?» Marco se levantó de un salto, señalándome con el rostro rojo. «¿Qué hacen parásitos como ustedes aquí?»
Esto es una reunión de accionistas, no su almacén. Su voz retumbó con el mismo desprecio que en la boda. Brantley ordenó fríamente a seguridad. «Saquen a estos don nadie. Perdemos el tiempo». Los guardias avanzaron, pero me quedé quieto, ojos recorriendo fríamente la sala. Mi corazón latía con fuerza, pero no tenía miedo. Este era el momento que había esperado. La secretaria del consejo declaró inmediatamente al micrófono, voz clara. «Damas y caballeros, el señor Clark Miller y el señor Benson Miller son los representantes legales del Fondo de Inversión Anónimo, accionista mayoritario que posee el 51% de Ellington Group». El salón quedó en completo silencio, como si lo hubieran rociado con agua helada. Segundos de asombro, luego una explosión de jadeos y murmullos. Las cámaras no dejaban de destellar. Los accionistas que habían vendido a nuestro fondo palidecieron, bocas abiertas, al darse cuenta de que las personas que habían ridiculizado en la boda ahora eran sus nuevos dueños. «Es el padre y el hijo de la boda», susurró alguien. «Dios mío, han tomado el control». Me quedé allí, mirando fijamente a Brantley, una ola de satisfacción recorriendo mi cuerpo. Brantley palideció, perdiendo el control y gritando con negación. «¡Imposible! Esto es una conspiración, un fraude. Los demandaré a ambos». Su voz se quebró, el rostro contorsionado. Y Liz tambaleó como si fuera a desmayarse, agarrándose a una silla, ojos vidriosos. Lacey cubrió su boca, lágrimas cayendo, sin poder creerlo. «Clark, ¿cómo pudiste? Tú estabas detrás de todo esto». Marcos cargó hacia mí, puños en alto, rugiendo. «Traicionaste a nuestra familia. Te atreviste a humillarnos frente al mundo, bastardo». La seguridad lo sujetó y lo arrastró, convirtiendo el salón en un caos, gritos, sillas arrastrándose, periodistas empujándose por fotos. Subí al escenario con calma, voz firme. «Nuestro fondo ha completado la adquisición de la participación mayoritaria. A partir de hoy, el control operativo pasa a mí». Presenté los hechos brevemente, cómo habíamos salvado la empresa del colapso, nuestro plan de recuperación. Muchos accionistas se pusieron de pie y aplaudieron, asintiendo en aprobación. Uno incluso gritó en apoyo. Los reporteros filmaban sin parar, capturando este momento histórico. Brantley hizo un último esfuerzo desesperado, rostro morado, dedo señalándome. «Manipulaste todo. Destruiste mi empresa. Esto es un crimen». Solo sonreí fríamente y expuse la evidencia. Fondos negros, pagos a su amante, pruebas irrefutables. «Esto es lo que hiciste, Brantley. Yo no destruí nada. Tú cavaste tu propia tumba». El salón estalló en indignación. «Quítenle el poder. No puede liderar ni un segundo más». La reunión terminó en un pandemonio. Los Ellington fueron despojados de toda autoridad. Brantley arrastrado fuera del escenario entre burlas. Y Liz sollozando. Lacey colapsando en una silla. Marcos retenido por seguridad. Fui elegido oficialmente presidente interino entre aplausos atronadores. Clark y Benson Miller salimos del salón bajo una tormenta de flashes. Ahora éramos los dueños indiscutibles del imperio que una vez nos humilló. En ese instante, con los flashes iluminando mi rostro, sentí que cada carga que me había pesado durante meses finalmente se levantaba de mis hombros. Papá tomó mi mano, sonriendo con orgullo. Pero el camino no había terminado. Esto era solo el comienzo de su caída completa. Salí del edificio de Ellington Group, el sol abrasador de California golpeando mi rostro. Pero en mi interior rugía una tormenta de emociones. Papá caminaba a mi lado, mano firme sobre mi hombro para mantenerme estable entre la multitud. Los reporteros se arremolinaban como abejas, micrófonos al frente, preguntas en torrente. «Señor Miller, ¿algún comentario sobre esta adquisición? ¿Fue una venganza personal?» Los flashes estallaban sin cesar, cegándome, pero me mantuve calmado y di una leve sonrisa. Hoy marca un nuevo comienzo para Ellington Group. Operaremos con transparencia y justicia. Papá no dijo nada, solo asintió ante la prensa, ojos profundos como el océano. Subimos al auto, el motor rugió y nos alejamos entre el caos. Mi corazón aún latía con fuerza, no de miedo, sino de pura satisfacción.
Ese momento cuando vi a Brantley ser arrastrado, rostro retorcido en shock y furia. Sentí que la piedra que había pesado sobre mí durante meses finalmente rodaba de mi pecho. Pero sabía que esto no era el final. La tormenta mediática apenas comenzaba. Horas después de la reunión de accionistas, la prensa explotó como una bomba. Titulares por Internet: Imperio Ellington tomado por accionista misterioso, Wall Street Journal. Escándalos éticos derriban una dinastía de poder, Forbes, innumerables artículos en CNN, Bloomberg y más. Analizaron cada detalle: los fondos negros de Brantley, el affair, mi aparición repentina. El trabajador de almacén humillado en su boda ahora era el nuevo jefe. Las redes sociales estallaron. Almohadilla caída Ellington se volvió tendencia de la noche a la mañana. Me senté frente al ordenador de papá, revisando los artículos, con un dolor agridulce en el pecho. De la noche a la mañana, el nombre Ellington había caído de la alta sociedad al ridículo público. Recordé el día de la boda, cómo se rieron de mi padre como si fuera un mendigo, y ahora estaban probando la misma humillación. ¿Ves, hijo?, susurró papá. La justicia siempre llega, aunque tarde. Brantley fue inmediatamente investigado. Entidades reguladoras, la SEC y el FBI intervinieron, armados con las pruebas que habíamos proporcionado. La prensa expuso cada gasto sucio: jets privados pagados con dinero de la empresa, sobornos disfrazados de regalos y especialmente los pagos a su joven amante, apenas mayor que Lacey. Se filtraron fotos de sus encuentros secretos junto con transferencias bancarias mensuales de decenas de miles. Brantley Ellington, de magnate a fraude, gritaba el titular del New York Times. Perdió toda credibilidad ante el público y sus socios. Los antiguos inversionistas se alejaron. Los negocios se cancelaron masivamente. Y Liz enfrentó un brutal rechazo del círculo de élite social. Antiguos amigos que la adulaban ahora la destrozaban online. Permitir que un escándalo así ocurra en tu propia casa. ¡Qué vergüenza!, escribieron. Las marcas de lujo Chanel y Louis Vuitton cortaron lazos y cancelaron eventos benéficos que presidía. Y Liz, la mujer que alguna vez se burló de que mi padre era demasiado modesto, ahora se escondía en su mansión, evitando cualquier función social. Los paparazzi acampaban fuera, captando fotos de su rostro demacrado. Marcos, el arrogante hermano menor, vio cómo rescataban sus viejos vídeos, presumiendo yates y supercoches mientras se burlaba de los pobres. Paletos solo aptos para servir, decían. Se viralizaron en TikTok y Reddit. Se convirtió en objeto de burla. Heredero sin talento del grupo Ellington, mostrando su verdadero rostro. Los memes inundaron Internet. Sus intentos desesperados de disculpa fueron ahogados en la burla. Una vez llamó a mi padre basura de campo, ahora era el quien la sociedad había desechado. Observé desde lejos, nervioso, sí, pero satisfecho. No alegría maliciosa, sino la sensación de que la justicia se cumplía. Lacey sufrió la mayor humillación pública. El vídeo de la boda, donde se reía de mi padre, fue editado junto con imágenes de ella llorando en la reunión de accionistas, convirtiéndose en meme viral. De burlarse de otros a colapsar en lágrimas, la vida da vueltas rápido. Antiguos amigos la abandonaron. Su cuenta de Instagram fue cerrada por comentarios de odio. La familia Ellington, antes intocable en California, se convirtió en los restos de un imperio caído. La sociedad les dio la espalda, la prensa diseccionó sus vidas privadas, los amigos huyeron, su honor hecho trizas. Cada puerta de poder se cerró de golpe. No más invitaciones, no más tratos, solo aislamiento dentro de una mansión que ahora se sentía como prisión. Mientras los Ellington se hundían en el caos, reputación destrozada y su antiguo sistema colapsando con ellos, comprendí que era el momento de actuar, de salvar la empresa de las ruinas que habían dejado atrás. Como presidente interino, no podía permitir que Ellington Group quebrara. Miles de empleados dependían de ello, y yo no era un destructor. Entré en la oficina del presidente, la enorme sala con vista panorámica de la ciudad donde Brantley antes se sentaba con arrogancia, y me puse a trabajar. Papá me aconsejaba a distancia por teléfono. Reconstruye, hijo, pero hazlo con justicia y transparencia. Mi corazón latía con responsabilidad, pero también con emoción ante la oportunidad. Nombré un nuevo equipo ejecutivo interino,
removiendo a todos los leales a Brantley involucrados en las irregularidades, directores que ocultaban fondos negros, asistentes que permanecían en silencio. Los despedí de manera decisiva en reuniones tensas donde suplicaban: «Señor Miller, por favor, deme otra oportunidad». Negué con la cabeza. La empresa necesita personas honestas. Incorporé expertos financieros y de auditoría frescos y éticos de firmas reputadas. Entraron con nueva energía y la esperanza empezó a surgir. Ordené una auditoría completa, de arriba a abajo, cada contrato, cada dólar. Noches largas en la oficina bajo luces intensas, mi equipo y yo alrededor de la mesa. Este proyecto está sangrando dinero. Redúzcanlo, dije con firmeza, mirando los informes. Eliminé los proyectos de vanidad de Brantley y preservé las divisiones sólidas, tecnología, bienes raíces y otras con potencial real. Mi corazón se aceleraba con cada nuevo descubrimiento de irregularidades, pero también con la emoción de las posibilidades. Esta empresa puede resurgir, pensé, voz firme. Hice públicos los resultados completos de la auditoría a todos los accionistas, una medida que sorprendió al mercado. En lugar de ocultarlo como Brantley, ofrecí una conferencia de prensa y me puse frente al micrófono. Estamos comprometidos con la transparencia. Aquí está el informe completo. Los empleados que habían vivido con miedo bajo la antigua cultura tóxica comenzaron a respirar más tranquilos durante las reuniones. Me decían, con Brantley, teníamos miedo de decir la verdad. Algunos incluso se animaron a hablar. Por primera vez nos sentimos escuchados, señor Miller. Yo mantenía los formularios abiertos, escuchaba sus ideas, y poco a poco la cultura de la empresa cambió del miedo a la colaboración. Mi corazón se llenaba al verlo sonreír. Se sentía como construir una nueva familia. El tono de los medios también cambió. Un nuevo amanecer para Miller y compañía Holdings. Bloomberg, resurgiendo de las cenizas. CNBC, Clark Miller se convierte en sensación empresarial. Entrevistas constantes, perfiles elogiando al trabajador de almacén que se transformó en CEO. Sonreía recordando cómo antes me despreciaban. Mientras tanto, los Ellington estaban completamente rechazados por la sociedad. Se habían atrincherado en su mansión, puertas cerradas, evitando a la prensa y a antiguos amigos, avergonzados y sin ningún estatus. Corrían rumores de que vendían propiedades para saldar deudas. Brantley enfrentaba prisión. Yo no me regodeaba, solo sentía justicia. Me apoyé en el enorme ventanal de cristal de la oficina del presidente, mirando hacia el edificio de Ellington Group, donde una vez se habían reído de mí, despreciado a mi padre y nos habían tratado como basura frente a su selecta élite. Hace apenas unos meses, yo había sido humillado en el mismo vestíbulo de abajo. Pero ahora todo el imperio era mío. Tomé el teléfono y llamé a papá. Al otro lado, su voz profunda y cálida me resultaba familiar y tranquilizadora. Susurré, aún mirando el logo de Ellington a lo lejos: «Papá, lo logramos». Hubo un breve silencio. Luego su risa suave resonó: «Estoy más orgulloso que nunca de ti, Clark». La oficina del presidente era vasta, con un escritorio de nogal pulido y una vista panorámica de la ciudad bulliciosa, ahora mi dominio. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, iluminando pilas de papeles, informes financieros, contratos nuevos y planes para el futuro. Me recosté en la silla de cuero, respiré hondo y sentí que vivía un sueño. Hace apenas unos meses, era un trabajador de almacén despreciado. Ahora era Clark Miller, presidente de una corporación en ascenso. Pero nada había sido fácil. Tras sobrevivir la crisis inicial, esas primeras semanas caóticas de precios de acciones desplomándose y empleados en pánico, me entregué a reconstruir la empresa con determinación implacable. No había tiempo para celebrar ni descansar. Me sumergí en el trabajo como un huracán. Primero renegocié contratos estratégicos. Contacté a socios que habían abandonado Miller y compañía por los escándalos de Brantley, grandes firmas de Silicon Valley, fondos de inversión de Nueva York. «Estamos cambiando», les decía en videollamadas, con voz firme y sincera. «La transparencia es nuestra prioridad. Denos la oportunidad de demostrarlo». Al principio dudaron, pero con la guía silenciosa y precisa de papá, los convencí. Cada noche llamaba analizando los datos: «Hijo,
Este contrato tiene un vacío en la cláusula de pagos. Renegócialo. Nunca aparecía en público, pero sus consejos eran mi brújula. Gracias a él, firmamos un acuerdo con una importante startup tecnológica, generando decenas de millones en capital fresco. Aún recuerdo cuando firmé ese primer contrato, la mano temblando ligeramente sobre la pluma, corazón latiendo con emoción. Pensé, este es el punto de inflexión. Y lo fue. La empresa comenzó a crecer de nuevo. Las ganancias del primer trimestre superaron con creces las expectativas del mercado, pasando de pérdidas fuertes a un 20% de beneficio neto. La acción empezó a subir de un mínimo de $10 a 40 en solo 3 meses. La reputación perdida regresaba poco a poco. Los clientes llamaban para felicitarnos, los empleados sonreían al verme en los pasillos. Las revistas de negocios publicaban historias constantes sobre el fenómeno Clark Miller. El joven humillado por sus casi suegros ahora lideraba una de las corporaciones de más rápido renacimiento en California. Abrí Forbes en mi escritorio y vi el amplio reportaje con mi foto frente a la sede. De almacén a oficina del presidente, la historia inspiradora de Clark Miller. Relataban mi camino desde la boda arruinada hasta la impactante adquisición. Cada artículo era medicina, excitante, pero humilde. Papá los leía por teléfono, su voz cálida. «Has hecho bien, hijo. Pero mantén los pies en la tierra». Sus palabras me estabilizaban en medio del torbellino de la fama. Una vez consolidada la base, con ganancias estables y empleados leales, decidí celebrar una ceremonia de cambio de nombre, borrando oficialmente la memoria de Ellington Group. Fue una hermosa mañana en el gran auditorio de la empresa, lleno de cientos de accionistas y socios. El aire vibraba con anticipación, susurros, aroma de café recién hecho mezclado con perfumes caros. Me paré en el escenario, micrófono en mano, corazón latiendo como aquel día en que cancelé la boda. Hoy cerramos el pasado y abrimos el futuro, dije, voz resonante en el auditorio. A partir de ahora, la corporación se llamará Miller y Compañía Holdings, símbolo de transparencia y crecimiento sostenible. Los aplausos fueron atronadores, interminables. Miré hacia la primera fila y vi a papá, observando en silencio cómo su hijo ponía el punto final al imperio que una vez nos humilló. Sus ojos brillaban con lágrimas y orgullo, antiguos ojos ahora resplandeciendo como estrellas. No dijo nada, solo asintió levemente, pero ese gesto llevaba toda una vida de sacrificio. Me conmoví, casi llorando en el escenario. «Gracias, papá», susurré en mi corazón. Tras la ceremonia, nos mudamos a una villa junto al lago, una de sus propiedades anónimas en las afueras de California, rodeada de agua brillante y bosque frondoso. Por primera vez, tuvimos verdadera paz. Por las mañanas pescábamos en el lago, con el suave oleaje y el aroma a tierra húmeda. Papá me enseñaba a poner el anzuelo. «Paciencia, hijo. El pez morderá». Por las tardes revisábamos informes financieros en la sala amplia, la luz filtrándose entre las cortinas. Por las noches, junto a la chimenea, hablábamos del futuro, expansión global e inversiones en tecnología verde. Organicé una oficina para papá, llamándola la sala del asesor. Gran escritorio de madera, estantes llenos de libros de inversión y una vieja foto de mamá en la pared. «Este es mi agradecimiento para ti, papá», dije, voz cargada de emoción. «Me criaste desde la nada y me enseñaste que incluso cuando el mundo te da la espalda, nos mantenemos firmes en nuestros valores». Me abrazó, voz temblorosa, «Hijo, soy yo quien tiene suerte de tenerte». Esos momentos me llenaban de felicidad tranquila y abrumadora. La vida ya no era una batalla. Era la paz que habíamos ganado. Una tarde tranquila, mientras contemplaba el lago brillando bajo el sol dorado, la puerta de la villa chirrió al abrirse. El sonido me sacó de mis pensamientos. Giré y mi corazón se encogió. Lacey estaba allí, rostro demacrado, cabello despeinado, ojos rojos por noches sin dormir. Ya no parecía la Lacey de antes. Sin vestidos glamorosos, sin joyas brillantes. Solo una mujer rota con una camisa vieja y jeans desgastados, manos temblorosas sobre su bolso. Caminó lentamente hacia mí, derrotada. «Clark, por favor, déjame verte una última vez», susurró, voz quebrada, como si esperara que la alejara.
Mi corazón se aceleró, una oleada de emociones antiguas surgió, no de ira, sino de recuerdos. Lacey, la mujer que amé profundamente, ahora frente a mí como un fantasma del pasado. Salí a la puerta, sin ira, sin dolor, solo calma. La brisa del lago traía el fresco aroma del agua, pero el aire entre nosotros era pesado. Lacey se derrumbó al encontrarnos con la mirada, lágrimas cayendo por sus mejillas pálidas. Clark, lo he perdido todo. Reputación, amigos, estatus, todo desaparecido tras el escándalo. Mi familia está destruida. Papá enfrenta prisión. Mamá no sale de la casa. Y yo, no puedo dormir porque ese momento me atormenta cada noche. Se detuvo, respiración temblorosa. Cuando me reí de tu padre en nuestra boda, no sé por qué fui tan ciega. Ahora, al pensarlo, solo quiero desaparecer de la vergüenza. Lo siento de verdad. No puedo dormir por la culpa. Su voz se quebró, ojos hinchados. Lo siento, Clark. No porque espere perdón o quiera volver contigo. Sé que no tengo derecho. Solo necesitaba decirlo para poder respirar de nuevo. La culpa me devora día tras día. La observé largo tiempo, absorbiendo cada detalle, ojos hinchados, piel cenicienta, manos temblorosas. Mi corazón dolía. Una vez soñé con una vida a su lado, citas en la playa, besos bajo la luna. Pero recordé la boda. Su sonrisa despreocupada cuando Marcos se burlaba de mi padre. La forma en que me sujetó el brazo para impedir que hiciera un escándalo. El dolor seguía ahí, pero ya no era agudo. Solo una cicatriz sanada. Respiré hondo y hablé con suavidad. Lacey, algunas cosas no necesitan venganza. Solo necesitan dejarse ir. Yo lo hice, y tú también deberías. Te deseo una nueva vida, una a la que realmente pertenezcas. Se derrumbó, sollozando en sus manos frente a la puerta del lago, sus lágrimas mezclándose con la brisa de la tarde. Giré y entré en la villa sin mirar atrás, corazón pesado pero ligero. Ese fue nuestro encuentro final, el cierre del viejo capítulo. Papá estaba adentro, detrás de las grandes puertas de cristal con vista al lago. Había presenciado toda la conversación, pero no dijo nada. Sin interferir, sin juzgar. Cuando entré, se acercó y simplemente colocó una cálida mano sobre mi hombro. Un toque suave, pero lleno de orgullo, comprensión y alivio compartido por finalmente haber escapado de las sombras del pasado. Papá y yo salimos al porche y nos sentamos junto al agua. El lago brillaba bajo el atardecer dorado. No necesitábamos palabras. El silencio lo decía todo. La brisa de la tarde barría las últimas resonancias de ese encuentro. En ese momento supe que comenzaba una vida realmente nueva para padre e hijo. Hace apenas unos meses, yo era Clark Miller, el ordinario trabajador de almacén humillado frente a 500 invitados de élite. Ahora soy el presidente de Miller y Compañía Holdings, una corporación resurgida de las cenizas. Sin embargo, mientras me siento junto a mi padre observando el atardecer, comprendo que todos estos cambios son solo superficiales. Después de todo, aprendí la lección más profunda. La verdadera riqueza no se mide en dinero o poder, sino por las personas que permanecen a tu lado cuando no tienes nada. El día que la boda se derrumbó, cuando todo cayó ante mis ojos, solo me quedaba una persona, mi padre. Y eso fue suficiente para levantarme, luchar y ganar. Papá nunca fue rico en el sentido convencional. Era rico en amor, rico en sacrificio silencioso. Durante esos años difíciles y pobres en nuestra pequeña casa de madera, nunca me hizo sentir carente. Me enseñó que una comida simple compartida juntos vale más que 1000 banquetes. Y ahora, cuando tenemos todo, valoro esa lección aún más. Comprendí que la piedad filial no son palabras bonitas, sino atreverse a defender a tus padres cuando son insultados. Elegir lo correcto, aunque cueste fama, amor o tu futuro entero. Ese día en la boda, cuando Marcos llamó a mi padre basura del campo y Lacey se rió sin intervenir, elegí a mi padre sobre un matrimonio falso. Recuerdo ese momento claramente. Mi corazón se tensó, la rabia explotó como fuego. Tiré el ramo al suelo, grité que la boda estaba cancelada y salí del salón con mi padre. Todos pensaron que estaba loco, pero sabía que era lo correcto.
La piedad filial no es arrodillarse y pedir perdón por quienes insultan a tu padre. Es proteger a tu familia a cualquier costo. Papá sacrificó toda su vida por mí, criándome solo después de la muerte de mamá, trabajando sin descanso para que pudiera estudiar, enseñándome a ser una persona decente. Nunca pidió nada, solo quería que fuera feliz. Y en ese momento le devolví todo al elegirlo sobre el prestigio barato de los Ellington. Ahora, sentado junto al lago, pienso en esas largas noches tras la boda, conduciendo con papá en pesado silencio, pero lleno de determinación. No me arrepiento, le dije, y él solo asintió, ojos brillando con gratitud. Esa lección está grabada en mi corazón. La piedad filial es acción, no palabras vacías. Requiere coraje y, a veces, sacrificio total. Pero la recompensa es la paz. Como este momento junto a papá, sin arrepentimientos. La mayor lección que aprendí: elige a alguien que respete a tus padres, porque quien no respeta a tu familia, tarde o temprano dejará de respetarte a ti. Lacey nunca respetó verdaderamente a mi padre. Lo veía como un obstáculo en su mundo de alta sociedad. Me sujetó el brazo y me dijo que no hiciera un escándalo cuando lo insultaron, por miedo a la vergüenza. Eso no era amor, era egoísmo. Si no podía respetar de dónde venía, eventualmente despreciaría quién soy. Recuerdo las cenas familiares de los Ellington. Y Liz insinuando que mi padre era rústico. Brantley recordándole a Lacey que merecía algo mejor. Lacey nunca lo defendió. Solo sonreía incómoda o cambiaba de tema. No odio a Lacey. Solo siento pena por alguien que se perdió en la arrogancia de su familia. No queda odio en mí, solo la comprensión de que el perdón también es una forma de victoria. Lacey solía ser la chica alegre y fuerte que amé. Pero bajo la presión de su familia, se convirtió en una versión de ellos, arrogante, calculadora, mirando por encima del hombro a los demás. Cuando lloró en la puerta de la villa, no sentí enojo. Solo lástima por haber perdido su esencia. Podría haber sido diferente si se hubiera defendido aquel día. Pero no lo hizo. Y ahora enfrenta las consecuencias. No busqué venganza dañándola más. Dejé ir y le deseé una nueva vida. Eso es misericordia y me hace más fuerte. El odio solo nos encadena al pasado. El perdón nos libera para vivir. Papá me enseñó eso: hijo, el perdón no es debilidad, es fuerza. Y tenía razón. Después de aquel encuentro, me sentí más ligero, como si el último peso hubiera desaparecido. Para mí, el éxito no es ser CEO ni poseer una corporación. Es mantener mi corazón íntegro incluso cuando tengo el poder de aplastar a otros. Tenía ese poder. Podría haber demandado a los Ellington más aún, revelar más escándalos, pero elegí no hacerlo. Elegí construir, salvar la empresa, proteger empleos y ser transparente con los accionistas. El éxito es mirarse al espejo y seguir viendo al Clark decente, sin corromperse por el poder. Papá me recuerda: hijo, el poder es un arma de doble filo. Y mantengo esa hoja afilada para el bien. Comprendí que la mayor venganza no es hacer sufrir a otros, sino construir una vida tan feliz que tengan que bajar la mirada cada vez que se mencione tu nombre. No necesito ver a los Ellington sufriendo para sentirme satisfecho. Solo necesito vivir bien junto a mi padre, dirigiendo una empresa exitosa, y que escuchen el nombre Miller y compañía y se arrepientan. Esa es la venganza más refinada. Los meses con papá en la villa junto al lago me enseñaron que lo más valioso no fue la corporación ni la riqueza. Fueron los momentos tranquilos que compartimos en la cena. Comidas simples de vegetales cultivados en casa y pescado del lago, llenas de risas. Simple, pero mucho mejor que cualquier banquete elegante, dice papá, y yo río a carcajadas. Finalmente, mi consejo para todos: no teman perder lo que nunca fue suyo. Lo que más temer deberían es perder el respeto por ustedes mismos mientras se aferran a lo que no merecen. Me siento en el porche viendo el atardecer reflejado en el lago, sintiendo cada pérdida, cada batalla, cada cicatriz. Y sé que mi viaje no terminó con la venganza. Comenzó con una nueva vida, libre y sin la sombra de la oscuridad de nadie más.